podía ocurrir si las mujeres ocupaban altos cargos en el papado. Una historia que pretendía ilustrar sobre cómo la ambición femenina descontrolada daba paso a una vil depravación y daños permanentes en la iglesia. Y hay quienes podrían pensar que el transcurrir de más de 1000 años ha podido dar fin a los debates sobre las mujeres en posiciones de poder. Rosie Boycott, quien fue la primera mujer directora de 2 populares diarios británicos, no lo cree así. Cuando se lee una historia sobre alguna mujer en una posición de poder, en los primeros 2 párrafos te dicen lo que lleva puesto y cómo lleva el cabello y si tiene hijos. No dicen lo mismo si se trata de un hombre, pero sé que es parte de lo que significa ser mujer y de alguna manera es algo peyorativo, ya que con eso se sugiere que dirige una compañía y tiene hijos y que por lo tanto no está completamente concentrada en los negocios. No hablan así de los hombres. Entonces parece que el debate de los géneros sigue vivo, y estaba en pleno apogeo mucho antes de que Juana apareciera en escena. Existieron curas mujeres en el siglo V que causaron una amarga controversia. Eso fue demasiado para el Papa Gelasio, quien incrédulo dijo: "Nos hemos enterado de que los asuntos sagrados se han degenerado a tal punto que las mujeres son alentadas a oficiar en altares sagrados, así como en otros asuntos reservados para el sexo masculino. Que las mujeres sepan cuál es su lugar". ¿Y cómo fue que la papisa Juana se convirtió en el Papa Juan? Juana supuestamente nació en Inglaterra, y se dice que sus familiares eran misioneros. Su padre probablemente fue sacerdote. No existía la regla del celibato para los sacerdotes en aquel entonces. Juana llegó a Roma a mediados del siglo IX. El sentimiento antifemenino de la Iglesia no había alcanzado los niveles extremos de la Edad Media, cuando las mujeres eran desdeñadas como hombres ilegítimos. Sin embargo, el sacerdocio le estaba prohibido a Juana a causa de su sexo. No se haría ninguna excepción. Solo quedaba un camino abierto si Juana deseaba continuar con su carrera dentro de la Iglesia. Y ese era disfrazarse. Juana llegó a ser notoria justo en el momento en que los sacerdotes comenzaban a renunciar a sus barbas y le presentaban al mundo una apariencia pulcra y afeitada, por lo que la ausencia del vello facial no era algo que la delatara. Presumiendo que Juana no era una belleza y que no tenía la voz de un chico de coro, podía lograr mantener su secreto a través de la ropa, especialmente los hábitos de los monjes, que tradicionalmente no tenían distintivos de género. Por fortuna, ya no tenemos que pretender físicamente que somos hombres, pero es interesante que psicológicamente las mujeres aún tienen que pretender ser hombres. No se espera que lleven sus niveles propios de feminidad o la sensibilidad femenina a sus lugares de trabajo. Entonces eso fue lo que hizo. Para el mundo exterior, ella sencillamente era un hombre. Juana se convirtió en Juan, e increíblemente nadie pareció darse cuenta. Y las ambiciones originales de Juana probablemente no iban más allá de ordenarse dentro del sacerdocio. El problema es que Juana era muy buena, de hecho demasiado buena. Era una alumna brillante, muy competente a la hora de debatir, extraordinaria oradora pública, y la gente comenzó a darse cuenta. Roma elige un nuevo sacerdote. Y esa gente eran personas muy importantes que ordenaban sacerdotes, ascendían a los cardenales y elegían a los papas. Al poco tiempo, Juana tenía todo un grupo de seguidores que la apoyaban. Quizás las cosas se le salieron de las manos. Quizás Juana solo quería disfrutar el ser tan popular y divertirse un poco a costa de la jerarquía de la Iglesia. Pero una vez que comenzó a fingir, ya no había forma de detenerse. Un ascenso siguió al otro, y antes de que se diera cuenta había sido elegida como el Papa Juan. El sumo pontífice era una mujer, y nadie lo sabía. Al final, como en muchas otras cosas, al parecer fue el amor lo que le causó la ruina a Juana. La única diferencia indiscutible entre un papa y una papisa es la capacidad de dar a luz. Y si Juana quería que su permanencia en la cabecera de la iglesia hubiese sido más larga, realmente no ha debido embarazarse.
El padre de su hijo sigue siendo un personaje oscuro y sin nombre, un antiguo romance desde que eran jóvenes. El amante de la papisa, las primeras fotografías. En la actualidad, la prensa persigue incansablemente a cualquier persona que sospechen sea el interés romántico de alguna celebridad. Existen revistas que se dedican exclusivamente a reseñar la vida privada de los famosos. Pero en aquella época, antes de que existiese la obsesión por las celebridades, el amor de Juana pudo permanecer en el anonimato y seguir siendo un humilde clérigo mientras la observaba llegar a la cúspide de la iglesia. Y algo que debe reconocerse con respecto a este hombre, quienquiera que haya sido, es que ciertamente sabía guardar un secreto. Nadie sabe cuál fue su destino. Luego de la caída de Juana, algunos dijeron que había sido atacado y asesinado por una turba, mientras que otros indicaron que había escapado ileso para vivir en el anonimato. ¿Y qué se supone le ocurrió a Juana luego de su espectacular parto en la calle? Existen dos versiones al respecto. La primera dice que murió a consecuencia del parto. La segunda versión dice que la gente estaba tan molesta de que la papisa hubiese dado a luz, que entonces la golpearon, la ataron a la cola de un caballo, la arrastraron por Roma y que eso la mató. Pero no estoy muy seguro de que esto haya ocurrido. Aunque sí es probable que se hayan sentido escandalizados y horrorizados. ¿Y qué ocurrió con el hijo de Juana? Supuestamente salió ileso del ataque de la muchedumbre y creció para convertirse en obispo. Su madre seguramente ha debido estar muy orgullosa de él. La historia del Papa Juan tiene una interesante reseña. Estas son las palabras del clérigo galés Adam de Ask, quien asistió a la coronación del Papa Inocencio IV en 1404 y que escribió en su relato: luego de apartar la mirada por el aborrecimiento que le causó la estatua de Juana y su hijo, que se encuentra cerca de San Clemente, el Papa se apeó de su caballo y entró en la iglesia luterana para su coronación. Allí se sentó en una silla de pórfido con un agujero en el centro del asiento para que uno de los cardenales más jóvenes pudiera corroborar su sexo. Así que Adam de Ask ciertamente creyó que Juana había existido. E incluso sugiere que se creó un sistema para comprobar el sexo de los cardenales durante el siglo XV para asegurarse de que algo similar no ocurriese de nuevo. Menos mal que esos infames días han quedado en el pasado. Si se va al edificio de las Naciones Unidas o a cualquier ministerio, es probable que no se vean muchas. Por supuesto, hubo muchos hombres virtuosos y santos que llegaron a ser papas y gobernaron la iglesia con inteligencia y devoción. No todos tenían la vida privada de Satanás. Pero incluso para aquellos que se lo tomaban en serio, había algunas ventajas muy interesantes. Para comenzar, tenían la oportunidad de dar su opinión en asuntos no religiosos. Los obispos no estaban en el Parlamento por accidente. Estaban allí porque en aquel entonces podían influir en la política. No estaban allí solo para representar el bienestar de la iglesia, sino para influenciar las decisiones políticas del gobierno de turno. Todo encajaba bien en un arreglo muy cómodo en lo que hoy en día se conoce como el orden establecido. Pero últimamente, los papas eran después de todo humanos, y cuando estaban lejos del escrutinio público eran presa de las tentaciones como cualquier otra persona. En años recientes, la prensa se ha divertido con los hombres de hábito que se han separado del buen camino con titulares tales como: el vicario y la mujerzuela, escándalo sexual del obispo alegre, la iglesia en crisis sexual. Hace muchos años nadie tenía que preocuparse por esta clase de titulares vergonzosos, por lo que la fachada del papado algunas veces escondía vidas privadas que eran corruptas y embarazosas. Algunas veces la corrupción permanecía a lo largo de varios papados. Uno de los períodos de peor fama fue el que se conoció como el reinado de las prostitutas.
El reinado de las prostitutas es un título estereotipado para un periodo en el que el papado realmente se vio dominado no solo por la nobleza romana, sino también por al menos dos formidables mujeres. Estas dos mujeres y sus familias estaban interesadas en tener acceso a las propiedades papales por las rentas, el poder y el prestigio que significaban. Por lo tanto, necesitaban a un papa dócil que les siguiera el juego. Y es un hecho interesante que durante ese periodo, por lo menos un tercio de los papas murió en condiciones bastante peculiares, bien sea estrangulados, envenenados, asfixiados o sencillamente desapareciendo. Así fue el llamado reinado de las prostitutas. Teodora y su esposo Teofilacto eran figuras poderosas y adineradas a comienzos del siglo X en Roma. Ambos eran senadores. Y Teofilacto manejaba también la milicia local y controlaba las finanzas del Papa. En realidad se trataba de una pareja muy ambiciosa y no querían nada menos que gobernar Roma al estilo de los emperadores clásicos. Desafortunadamente para ellos, la iglesia se interponía en su camino. Así que la solución lógica era tomar el control de esta. Lo que necesitaban era a alguien que ya estuviese adentro, un secuaz. Y por fortuna para ellos, había un candidato. Su nombre era Sergio III, quien con un poco de ayuda de Teodora y Teofilacto, había sido elegido papa en enero del año 904. Para mantener a Sergio dentro de los límites, y como un pequeño recordatorio de quién era el jefe, Teodora y su esposo le dieron al Santo Padre a su hija de 15 años, Marozia. Marozia demostró que era una chica muy